¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, te adoramos, Señor, y te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo y tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que sea este libro de bendición para todos nosotros, Señor, que podamos ser avivados por ti, Señor, que podamos experimentar ese fuego, Señor, esa pasión por ti, por tu palabra, Señor, y especialmente sabiendo de los tiempos en los que estamos viviendo, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos dé luz, nos ilumine, nos dé discernimiento y que podamos tomarla y poner en práctica aquellas cosas que tú requieres de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor. Bendice a cada uno de los que está conectado en esta noche y oramos, Señor, para que tú te glorifiques, Padre. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien, sabiendo de que el Señor nos ha bendecido con su salvación, dándonos vida eterna a cada uno de nosotros. Y en esta noche tenemos por delante el desafío de iniciar este estudio a través de estos libros proféticos del Antiguo Testamento. Y va a ser, yo creo, de mucha bendición eh, el tener el tiempo para poder estudiar estos libros de acuerdo a medida que vamos avanzando verso a verso, capítulo a capítulo, estudiando lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, eh, si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Isaías. Vamos a irnos al libro de Isaías. Y hoy día lo que vamos a hacer es una introducción al libro de Isaías. Y luego vamos a iniciar esta introducción y a ver si alcanzamos a terminar. Si no, la próxima semana seguiríamos y avanzaríamos un poco en darle una mirada al libro de Isaías, una mirada rápida para tener una idea más o menos completa, panorámica de todo el libro, para luego volver y tomar cada uno de los versículos y cada uno de los capítulos. Entonces, el libro de Isaías comienza así, el versículo 1 del capítulo 1 dice esto: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, comenzamos con este libro y dentro de esta sección en la que estamos estudiando, generalmente se le llaman los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, no porque tengan una palabra diferente o más importante, sino por su tamaño en cuanto a extensión del libro. Y luego están los profetas menores, que son los libros que continúan después de Daniel, con Oseas y todos los demás, esos 12 libros. Pero aquí nosotros vamos a introducir en un periodo muy interesante de la historia de Israel, en donde Dios levantó a este hombre para entregarle su palabra para que nosotros pudiéramos tenerla en este tiempo. Si usted lo quiere ubicar dentro de un contexto, de un trasfondo histórico, Isaías lo puede ver insertado ustedes en Segunda de Reyes, capítulos 15 al 20, y Segunda de Crónicas, del capítulo 26 al 32. Lo que nos relata Reyes y lo que nos relata Crónicas está dentro de lo que nosotros vamos a ir mirando aquí en el libro de Isaías cuando comencemos a estudiar el libro. Entonces, eh, eh, los profetas, aquellos que hablaban al pueblo en el nombre del Señor, tenían un ministerio bastante variado. No todos los profetas hablaron sobre futuro. Por ejemplo, Jonás nunca habló sobre futuro. Ezequiel habló acerca de cosas que iban a ocurrir en su tiempo, pero también se fue hacia el futuro, muy, muy al futuro. Elías no dijo nada, por llamarlo así, profético. Entonces, cada uno de estos
hombres hablaron de acuerdo a lo que Dios le daba. Y aquí es donde nosotros vamos a embarcarnos aquí en este viaje, en donde vamos a quedar sorprendidos cuando estudiemos estos libros proféticos y especialmente en este libro de Isaías, porque nos va a hablar de doctrina, nos va a hablar de lo que nosotros podemos conocer acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de la salvación, acerca del infierno, acerca de Satanás. Todas esas doctrinas que nosotros vemos y que pareciera que solamente están en el Nuevo Testamento, en realidad están aquí relatadas, enseñadas y luego son expuestas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver acerca del anticristo, acerca del rapto de la iglesia, Israel, y cómo Dios iba a formar ese famoso misterio en el Antiguo Testamento, en un pueblo, de los judíos y los gentiles, que nosotros hoy día conocemos como la iglesia. Entonces, son enseñanzas que nosotros vemos aquí en este libro, el cielo, el milenio, etcétera. Es un libro tremendamente eh, lleno de profecía y lleno de información que nos puede a nosotros ayudar para entender un poquito más y comprender un poquito más lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos para que lo podamos aplicar. A través de los años, este libro, fíjense qué interesante, se le conoció como el príncipe de los profetas a Isaías. Ese era el nombre que se le daba a él. No era tanto porque algunos piensan que era de una familia de aristocracia de Israel, una familia importante, pero más bien tiene que ver con la riqueza que hay en este libro, en su vocabulario, en los temas con los cuales él va a tocar, que se distingue de los demás libros. Y eso lo vamos a ver, y es por eso importante cuando estudiamos la Biblia y vamos verso por verso y libro por libro, vamos dando cuenta que cada uno de los libros tiene para nosotros distintas informaciones, distintas formas de entregarla, un lenguaje diferente, un vocabulario diferente, temas diferentes. Y aquí es donde nosotros estamos hoy día, comenzando con este libro que tiene una variedad de teológica increíble como ninguno de los otros libros, ¿ya? Que van desde la creación hasta el cielo nuevo y tierra nueva, que va de la caída de Satanás hasta la redención de el hombre por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, es interesante que este es uno de los libros más voluminosos que nosotros tenemos en el perdón, en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde vamos a ver toda esta información. Fíjense, este libro habla, ya primero que todo, a su generación, a los que estaban ahí en el tiempo de Isaías. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos, ya, eso es lo que vamos a hacer, enseñar a esa generación, a la que está ahorita. Pero también habla sobre su pecado. Vamos a hablar acerca de eso también a medida que vamos estudiando este libro. Y también les habla acerca del futuro. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. En el momento, en el tiempo en que vivió Isaías, había un momento en donde la nación estaba ya dividida. ¿Se acuerdan que Salomón tenía un hijo, se llamaba Roboán, un hijo medio necio y producto de eso, de no escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los sabios, de los hombres jóvenes que él tenía a su alrededor para poder responder a las tribus del norte, terminó dividiéndose la nación de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Desde ese tiempo, desde 930, 931 antes de Cristo, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió, norte y sur. Y aquí Isaías tiene su ministerio en el reino del sur. Pero fíjense qué interesante que tanto uno como el otro, tanto norte como sur, ya se habían alejado de Dios. Había paganismo, había corrupción, estaban rodeados de naciones hostiles, había un declive en la nación en cuanto a lo espiritual aquí. Y es aquí donde Dios llama a Isaías. Y Dios invita a Isaías a ser parte de esta obra que él quería hacer, de la enseñanza que él quería entregarle al pueblo para que el pueblo se pudiera arrepentir. Dios lo llamó para que este hombre fuera apartado para él.
Y es en este contexto en donde Isaías va a cumplir un ministerio bastante extenso. Existían otros profetas que estaban también ejerciendo ministerio durante este tiempo, Oseas y Amós, ¿ya? Que ellos ejercieron el suyo en el reino del norte, donde también estos hombres de Israel que estaban ahora en esta parte del, de la tierra de Israel, se habían independizado, también estaban totalmente en declive, en pecado, y Dios envió también a estos hombres aquí. Más adelante, al final del ministerio de Isaías, Dios va a levantar a un profeta llamado Miqueas, que también va a profetizar durante este tiempo. Entonces, el libro de Isaías, ya que lleva su título, el nombre Isaías quiere decir que esta persona que está escribiendo aquí es salvación de Jehová, o la salvación es de Jehová. Y fíjense qué interesante, dice aquí que en el versículo 1 declara quién es el autor. Nosotros no estamos inventando este Isaías, sino que aquí mismo en el versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Inmediatamente nos lleva aquí al nombre del autor. 17 veces aparece el nombre de Isaías registrado en este libro. Los judíos siempre aceptaron la autenticidad de este libro como escrito por el profeta Isaías. El Talmud judío también atribuye el libro a Isaías. ¿Ya? El Talmud es ese libro de tradiciones de los judíos y es explicada, ya esa aplicación oral del Antiguo Testamento. Ellos también describen esto. Y dicen, el libro de Isaías fue escrito obviamente por un hombre, por este profeta llamado Isaías. Los padres de la iglesia también aceptaron a Isaías como el escritor de este libro. Más o menos el tiempo en el que este hombre escribe es entre el año 740 o ejerce su ministerio, por llamarlo así, entre el 740 al 680, 681 antes de Cristo. Y como leímos ahí en el primer versículo, nos dice ahí que este hombre cumplió ministerio en el reinado de 4 reyes. ¿Ya? Primero habla de este hombre llamado Usías, vamos a hablar un poco de él en esta noche, ya que también se conoce como Azarías en el libro de Segunda de Reyes, es el mismo en Segunda de Reyes 15. Luego menciona a otro que es Jotán. Dicho sea de paso, el rey Usías reinó 52 años, bastante tiempo. Jotán reinó 16 años. Luego Acaz, que era un rey malo, reinó también 16 años. Y Ezequías, que también es mencionado aquí, reinó 29 años. 29 años. Entonces, fíjense en el versículo 1 del capítulo 6, y tiene ahí su Biblia, nos indica cuándo comienza el ministerio de Isaías. En el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Ya? Llenaban el templo. O sea, comienza su ministerio ahí después de la muerte de este rey Usías. De ahí en adelante él comienza su ministerio. El rey Ezequías, que es el último que se menciona aquí, reinó durante el asedio de los sirios de Sennacherib. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 37, en el verso 38, nos relata ahí Isaías la muerte de este rey. Entonces, el ministerio de este hombre fue bastante extenso. Hay algunos que hablan de 50 años que relata aquí, hay otros que dicen que puede ser, prácticamente pudo haber abarcado casi 70 años de ministerio, ¿ya? Pero la gran mayoría de este libro cubre esos 50 años de ministerio. Pero él llegó hasta ese tiempo. Llegó hasta el tiempo del reinado de Manasés. El reinado de Manasés, ya el hijo de Ezequías, comenzó en el 697 a.C. ¿Y qué es lo interesante? Nos dice la tradición, ya,
de que Manasés fue el que aserró, metió a Isaías dentro de un tronco hueco y lo partió a la mitad. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 37, nos dice que fueron estos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento, nos dice Hebreos, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Entonces, la tradición nos dice que este hombre, que Isaías, fue aserrado por este rey malvado Manasés. Y llegó hasta este punto, hasta el 681, que muchos dicen que fue el tiempo en que este rey ya de los sirios fue muerto por sus propios hijos. Fíjense, un libro bastante extenso, ya 66 capítulos, ya es más largo ya de los otros profetas mayores. Ahora, Jeremías, Ezequiel, en términos de capítulos estamos hablando, y de hecho es más largo que todos los profetas menores. Los profetas menores andan como en 65 capítulos, este tiene 66. Todos los profetas menores, la suma de todos, el total de capítulos. Y este tiene 66. El libro que tiene más capítulos en la Biblia es el Salmos, libro de Salmos, con 150 capítulos aquí, pero está dentro del cuarto también, con más versículos. Este libro tiene 1292 versículos. Es el cuarto libro más largo, ¿ya?, del Antiguo Testamento. Después de Salmo, que tiene 2641, Génesis tiene 1533 y obviamente Jeremías, tomando Jeremías y Lamentaciones, 1364. Entonces es un libro bastante extenso y que abarca muchos temas. Este libro de Isaías es conocido como la mini Biblia, ¿ya? Y la razón es porque tiene una división natural. La división natural está en el capítulo 39. Capítulo 39, del capítulo 1 al 39 es una sección, y del capítulo 40 hasta el 66 es otra sección. Entonces, para muchos, el capítulo 39 habla y tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento. Habla del juicio de Dios, habla acerca de las naciones gentiles, del juicio de Dios que viene hacia Israel si no se arrepiente. Y 39 libros nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. 39 libros. Ahora, la segunda parte, del 40 hasta el 66, son 27 libros. Los mismos libros o el mismo número de libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y fíjese qué interesante que en la segunda parte trata de conversión, trata de restauración, de Dios hacia Israel y de las promesas que Dios da acerca de la venida del Mesías, acerca de ese ente que no era conocido en ese tiempo, que era la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema con este libro? Al tener esta división, y una división tan obvia cuando uno lee, es que muchos han dicho que este libro no lo pudo haber escrito un solo hombre. Entonces debieron haber habido más Isaías. Un segundo Isaías, un tercer Isaías, hablan de un deutero Isaías, con respecto a que no pudo haber sido porque hay mucha claridad, hay mucha nitidez en las profecías, hay muchos eventos que se cumplieron, pero en forma increíble, ¿ya? Y hay otros que todavía no se han cumplido, pero eso nos da la esperanza de que lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Entonces nacen todos estos críticos liberales hoy día, ¿ya?, que lo único que quieren es desacreditar la palabra de Dios en realidad, y quieren demostrar que ellos son los que realmente tienen la verdad, pero ya hay muchos hombres de Dios, ya piadosos, eruditos, que han demostrado que todas estas acusaciones que se hacen, ¿ya?, tontas acusaciones que se hacen hacia el libro de Isaías, tienen sus respuestas. Pero ¿sabe quién mayor que Jesús para responder si este libro lo escribió Isaías o no, o si hubieron dos, o si hubieron tres? Fíjense, en el libro de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 12, el verso 38 al 40, vemos qué es lo que Jesús declara aquí. Y es interesante porque aquí Jesús en esta porción va a citar dos porciones de Isaías. Uno, primero, en el capítulo 53,
y la otra cita es del capítulo 6. O sea, todo el conjunto del libro, la primera parte del 1 al 39, la segunda parte del 40 al 66. Y vea lo que él va a decir. Ahora, si no le crees a Jesús, entonces, bueno, ya es tu problema. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, los judíos, los fariseos, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, y aquí va a citar Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora, en el versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y aquí va a citar Isaías 6:10, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces vean lo que Jesús está diciendo aquí. Y no quiero que malinterpreten este pasaje, lo vamos a comentar en un momento. Pero que es interesante que el nombre de Isaías es mencionado 23 veces en el Nuevo Testamento. 23 veces. Es más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento aquí. Y él está asumiendo, Jesús está diciendo, Isaías dijo esto. Ahora, no solo ahí, cuando usted va al Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versos 17 al 19, el Señor Jesucristo, cuando iba a iniciar su ministerio, estando ahí en Nazaret, en la sinagoga, dice que tomó el libro de el profeta Isaías. Y él le dio autenticidad a este libro. Y leyó Isaías, capítulo 61, del 1 al 2. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre declaró y tuvo claro, y eso es algo que a nosotros nos debe dar tranquilidad, ya que Isaías era el autor de Isaías. Ya no dos, ni tres, ni cuatro. Ahí. Hay muchos pasajes, especialmente porque ¿dónde están a veces los ataques? No, es que del capítulo 40 al 66 no aparece el nombre de Isaías. Pero fíjese qué interesante. El Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo. Y si tú vas, por ejemplo, a Mateo 3:3, dice ahí, esto fue lo que escribió el profeta Isaías. ¿Y de qué sección está hablando? Del capítulo 40 al 66. Tú puedes mirarlo ahí. En Mateo 8:17. Y ahí sí, una infinidad de pasajes más en el Nuevo Testamento. Otra cosa que es interesante es la relación o la forma en que él usa ciertas palabras. Y no hay diferencia. Por ejemplo, él habla del Santo de Israel. El Santo de Israel ocurre tanto en la primera parte del libro, ¿ya? En total en el libro más de 24 veces, pero también ocurre en la segunda parte del libro, de Isaías. Es Isaías, es el que más lo usa. De hecho, el Santo de Israel, el resto del Antiguo Testamento aparece 6 veces. Pero en este libro aparece más de 20 veces. Tanto en la primera sección como en la segunda. Ahí. El libro de Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen más de 400 veces es citado el libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Aquí. Ahora, mucha gente, muchos críticos hablan de que la Biblia es inexacta, de que la Biblia fue escrita por hombres y tiene errores y no hay un manuscrito igual al otro. Bueno, por ahí, por 1947, se encontraron unos rollos, los famosos rollos del Mar Muerto, ahí en las cuevas de Qumran, ahí en el desierto de Judea, ¿ya? Ahí en esa parte árida del Mar Muerto. Y una de las cosas que ayudó este descubrimiento es a mostrarnos la integridad del carácter de Dios. Y uno de los libros que se encontraron un montón de libros, pero uno de los libros que se encontró ahí fue el libro de Isaías. El libro de Isaías, la copia más antigua, es un texto masorético que proviene más o menos ahí de 700 años, ¿ya? Atrás, de 1000 años, algunos hablan atrás. De la famosa, de esos masoretas que escribían y que habla de tradición, ¿ya? Y que ellos fueron los encargados de ponerle vocales a las palabras. Y se encuentra en esta cueva de Qumran, ¿ya? Una
copia de 700 años antes que el texto masorético. Y más, algunos hablan de 700 a 1000. Entonces, ¿qué se descubrió? Dijo, ok, aquí vamos a darnos cuenta cuán equivocado, cuántos errores, cuántas diferencias existen entre el texto que nosotros tenemos y este que fue encontrado. Diferencias, 10 palabras, es lo que se encontró, que no tiene que ver con ninguna doctrina, ¿ya? Esencial. La precisión es asombrosa, a pesar de que estaban separados por casi 700 años. La precisión fue asombrosa. Los dos textos eran prácticamente idénticos. Es el rollo más largo que hay. 7 metros 34 centímetros tiene el libro que fue encontrado. Y ahí usted lo puede ver, los rollos del Mar Muerto. Usted va a Google y va a encontrar ahí en el Museo de Jerusalén, en donde están estos manuscritos o este rollo que fue encontrado ahí. Tiene 54 columnas y estas 54 columnas contienen los 66 capítulos que usted tiene frente suyo hoy día. O sea, lo que usted está leyendo es exactamente lo que se escribió en el tiempo de Isaías, después se traspasó, ¿ya? 1000 años de diferencia entre un texto y otro y fue exactamente igual. O sea, no ha variado en nada. Así que siempre va a haber gente que va a atacar la palabra de Dios, ¿ya? Pero ahí ve que usted, esta palabra permanece. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Ahora fíjense qué interesante, con detalles de aquí, de este libro, ¿ya? Una de las cosas que nosotros vemos aquí son fechas, ¿sabes? Y obviamente fechas son un testimonio de autenticidad, porque usted puede verificar si ocurrió o no. Bueno, aquí da fechas. Habla de la inerrancia, infalibilidad de la escritura. O sea, cada vez que se da una fecha, yo puedo decir, bueno, en el año, un par de años, en el futuro va a pasar esto. Pero cuando yo digo, en el año 2020, va a venir un virus chino y va a entrar de la, qué sé yo, de la ciudad de Wuhan y va a viajar a todo el mundo, o sea, y si lo digo 700 años atrás, entonces usted dice, y hoy día usted lo va cumpliendo, usted dice, wow, esa es profecía. Bueno, esto es lo que este hombre hace. Y no es que sea un adivino, es Dios revelándole a él. Entonces, cada vez que usted ve una fecha en la Biblia, lo que se abre es una posibilidad al error. Aumenta esa posibilidad. Pero nosotros podemos estar seguros porque todos estos hechos que están aquí, ya, datados en este libro, con fechas y todo lo demás, reyes, guerras, tratados y todo lo demás, que usted ve, se ha cumplido o se va a cumplir. Y esta es la promesa que nosotros tenemos. La palabra de Dios no vuelve nunca vacía. El mismo Isaías dice, séquese la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece. El error de que se pueda cumplir cada vez que usted ve una fecha es mucho mayor, pero usted tenga tranquilidad, tenga paz, porque sí se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Una de las cosas que nosotros vemos también aquí es la condición cultural, moral, religiosa, civil que existía en el pueblo de Dios. Y aquí nosotros vemos que todas estas condiciones que usted va a ver relatadas en este libro, viéndolas también en Reyes y en Crónicas, han sido respaldadas por los hallazgos arqueológicos en este tiempo. Y nunca se ha encontrado una contradicción. No hay contradicciones aquí. Entonces, una de las formas de poder saber si la palabra de Dios es inspirada, bueno, las profecías, inspirada por Dios. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Acuérdense, 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Toda la Escritura. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21,
Nos habla que estos hombres no escribieron de su impulso humano, sino que fueron llevados por el Espíritu Santo, inspirados, llevados por Dios, de acuerdo a la unción que Dios les daba para que ellos escribieran. Entonces, cuando usted mira aquí el cautiverio que iba a venir sobre el reino del norte de parte de Asiria, cuando lo vemos aquí, escrito antes de que ocurriera, cuando usted mira aquí, por ejemplo, que Judá iba a ser llevado a Babilonia, antes de que ocurriera, cuando se ve que el imperio babilónico va a ser destruido por los persas o por los medos persas, antes de que ocurriera, cuando un rey medo persa es llamado por su nombre 100 años, 120 años antes de que este hombre naciera, cuando usted ve aquí las profecías de la primera venida del Mesías, antes de que ocurriera, cuando usted ve que Dios va a reunir a su remanente otra vez, antes de que ocurriera, usted lo único que puede decir, esta es palabra de Dios inspirada, porque todo eso se cumplió. Todo eso está cumplido. Usted lo puede ver. Entonces, la seguridad que nosotros tenemos es que también lo demás se va a cumplir. Y esto vamos a ir viendo a través de este libro de Isaías. Ahora, algunos capítulos o versículos claves de este libro. Quiero mirar dos o tres. El primero está en el capítulo 6. El capítulo clave es el capítulo 6, que habla de la visión de Isaías. ¿Ya? Fíjense qué interesante, en los primeros 39 capítulos vemos un énfasis ahí, es el trono de Dios, ya en el gobierno supremo sobre los asuntos de los hombres. O sea, Él está sentado ahí. Y en esa visión que usted puede mirar ahí en el capítulo 6, dice que este hombre Isaías que estaba ahí en el templo, al ver esta visión, Dios sentado en el trono, dice que se sintió impuro ante Dios, ante el verdadero rey. Y dice ahí en el versículo 5, ay de mí. Y luego de que él declara que él es pecador, que es inmundo y vive en medio de un pueblo inmundo, dice que Dios envía un ángel, un serafín, y le toca la boca con un carbón y lo deja puro, lo deja limpio. Y desde ese tiempo él fue un hombre que se entregó por completo al llamado de Dios, al llamado de Dios. Entonces de ahí está el llamado, la visión de Isaías. Nadie puede quedar de la misma manera cuando ve a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, lo que siempre va a ocurrir es lo mismo, el mismo efecto que tuvo en Isaías, el mismo efecto que tuvo en Daniel, el mismo efecto que tuvo en Pedro cuando dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Wow. Y Dios le dijo, ven, sígueme. Y esto es lo que el Señor le da a este hombre. Y se entregó por completo al llamado de Dios. Imagínate, por casi 70 años sirviendo al Señor. Nosotros ya están, algunos pastores se están pensionando. ¿Ya? Yo siempre digo, yo voy a pensionarme el día en que tan, así que no se van a librar de mí si el Señor no viene antes. 70 años sirviendo al Señor. 70 años viendo que el pueblo desobedecía y desobedecía a Dios, que habían avivamientos y que eso se apagaban y después vio todo lo que pasó con Manaset y al final murió. Pero fue fiel, fue fiel. Otro capítulo importante aquí, clave de este libro, es el capítulo 53, ¿ya? Donde está la visión de del siervo y del cordero de Dios. Está en la segunda parte, ¿ya? Está en la segunda parte, en el versículo del capítulo 40. Pero en el capítulo 53, fíjense, en el versículo 11, dice algo que es tremendamente importante. Porque la primera parte, en lo que miramos aquí, cuando Isaías se ve y se dice, yo no soy digno, bueno, la única manera de ser dignos ante el trono de Dios es cuando Dios nos hace dignos. Y vea qué interesante lo que dice aquí en el versículo 11 del capítulo 53, al final ahí del capítulo 50, del versículo 11, dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades
de ellos. Dios es el que puede justificar. Dios es el que nos hace digno ante el trono de su Padre. Y usted lo puede ver aquí, lo vamos a estudiar. Otro capítulo clave es el capítulo 14, ¿ya? Los versículos especialmente del 12 al 17, cuando habla de la visión de Satanás cayendo desde el cielo. El que debilita a las naciones, el que está siempre levantándose en contra de Dios, amenazando a Dios de quitarlo de su trono y él tomar ese lugar. ¿Qué nos dice? Que es derrotado y destruido por Dios. Un día completamente. Entonces, claves, 3 capítulos. Más usted puede ver y puede estudiar y puede ver para usted algún capítulo que sea clave para usted. Los versículos claves. Un versículo clave para mí está en el versículo 18 del capítulo 1, donde vemos la compasión de Dios. ¿Ya? Fíjese, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Nosotros ahora lo entendemos, pero en ese tiempo era algo increíble, innovador totalmente. La invitación de este Dios santo. Otra palabra que se repite mucho aquí. Santo. Invitando al pecador al arrepentimiento. Y él, con el deseo en su corazón, con su misericordia, con su compasión, de restaurar esa relación rota producto del pecado. Pero en el versículo 6 del capítulo 64 muestra la realidad del hombre, la corrupción a la que el hombre, o en la corrupción en la que el hombre está. Y fíjense lo que nos dice ahí. Si bien nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Entonces vean, en el versículo 18, capítulo 1 es la invitación de Dios. Entonces, no, yo no necesito, porque yo soy bueno. Vea lo que el Señor dice en el versículo 6 del capítulo 64. Tú eres como trapo de inmundicia. Tu justicia no es suficiente. Mi siervo, hablando de Cristo, el Padre hablando de Cristo, Él es el que justifica. Todo esto está aquí en este libro. Entonces pueden haber muchos más, pero fíjate el mensaje, captura el mensaje y la pasión de este libro, aquí, de este libro. Entonces, los primeros 39 capítulos están organizados en grupos de juicios, y lo vamos a ver eso. Esta es la forma, el diseño que tiene este libro. Los otros 27 capítulos están agrupados, ¿ya? En grupos de 9 capítulos. Y cada uno termina de esta manera. Fíjense, no hay paz para los malos, dijo Jehová. En el 48:22, en el 57:21, en el 66:24. Todos esos terminan de la misma forma. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, un bosquejo simple de este libro, ¿ya? Capítulos del 1 al 39, ¿ya? Es la primera parte, habla de retribución y restitución, ¿ya? Acuérdense, Asiria es el poder dominante. Los primeros 6 capítulos hablan del día de Jehová y Judá. Luego del capítulo 7 al 12 hablan del día de Jehová e Israel. Luego del capítulo 13 al 23, las 10 profecías o la palabra profecía se puede traducir como cargas, ¿ya? Sobre las naciones. Del capítulo 24 al 27 habla del día del Señor en relación al mundo entero. Los capítulos 28 al 33 habla de los ayes sobre Jerusalén, los 6 ayes sobre Jerusalén. Capítulo 34 al 35 ya habla de la ira final y la restauración de Sion. Y del 36 al 39 es como un anexo histórico de la primera parte.
donde nos da y nos contextualiza. Luego, en el capítulo 40, que es la segunda parte, de redención y consumación, 40 al 66, ya aquí en el contexto figura Babilonia, es el poder dominante en ese tiempo. En la primera parte es Asiria, pero aquí ya es Babilonia. Del 40 al 48 es la supremacía de Jehová. Del 49 al 57, el siervo de Jehová, Cristo Jesús. Del 58 al 66, el desafío de Jehová. Entonces, si ustedes se fijan, estos son algunos datos de este libro que es bastante interesante y sería bueno, como dije al principio, que usted pudiera tomar tiempo para no solo leer el libro de Isaías, sino para leer el libro de Reyes, los capítulos 15 al 20 de Segunda de Reyes, tomar y leerlos para tomar toda la información y contextualizarse mucho mejor, ¿ya? Y darse cuenta en la época, en la situación en la que estaba la nación de Israel. Lo mismo en Segunda de Crónicas, del 26 al 32. ¿Ya? Entonces, durante el tiempo que escribió Isaías, la decadencia era increíble, política, espiritual, moral, ¿ya? El reino del norte ya venía por muchos años, casi 200 años, ¿ya? Viviendo en idolatría. Imagínate la gracia de Dios, casi 200 años. El pueblo de Dios, la niña de sus ojos que se separaron, venía viviendo en idolatría. Casi 200 años aquí. Dios había enviado profeta tras profeta para que ellos se arrepintieran. A Miqueas, Amós, Oseas. Pero en el año 720, 721 antes de Cristo, viene a Siria y se los llevó deportados. Se los llevó en cautiverio ese tiempo. Judá estaba en un contexto un poquito diferente. ¿Qué estaba ocurriendo en Judá? El rey Usías había tomado el reino, ya había asumido el reino, ya, y comenzó una prosperidad con él y con Jeroboam II, con el segundo. Una prosperidad increíble. Primero se fortalecieron militarmente. Fíjense lo que va a llevar a conllevar todo esto. Segundo, fomentó este hombre la agricultura. Tercero, comenzó a hacer florecer el comercio, ¿ya? A través del puerto en el Mar Rojo. Con esto la nación comenzó a sentirse orgullosa. Tenían una seguridad, vivían seguros, tenían un buen ejército, tenían buen comercio, tenían buena agricultura. Entonces, todo esto comenzó a eclipsar a la nación, comenzó a nublar a la nación. ¿Qué trajo consigo eso? Idolatría, injusticia social, degeneración moral, hipocresía espiritual. Comenzaron a vencer poco a poco a la nación. Comenzó esto a llevarlos a ellos a confiar en Egipto y en otros, más que en el Señor. Fue otro de los cargos que Dios va a hacer en contra de la nación de Israel. Su infidelidad espiritual. Como el esposo de Israel, Dios le dice: ustedes son infieles porque están yendo tras otras naciones, confiando en ellas. Aquí. Israel, ya, y los alcances que vamos a mirar aquí, proféticos de Isaías, no se limitan solo a Israel, sino a las naciones que estaban alrededor en el mundo, los asirios, los egipcios, los babilónicos y etcétera. Y vamos a ver una serie de naciones en las cuales Dios va a pagar a ellos de acuerdo a su maldad durante el tiempo del profeta, o años o siglos después, pero van a recibir su castigo aquí. Y luego usted ve las profecías más detalladas acerca del Mesías, como ningún otro, del capítulo 40 en adelante, aquí. Por eso hay algunos que dicen que tiene que haber habido otro Isaías, cercano al tiempo ahí. 4 reyes, y el rey primero fue Usías. Fíjense lo que dice de este rey Usías en el versículo 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 26.
Era muy joven, dice que de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Ahora, como les dije, vamos a mirar un poco que esto fue increíble el tiempo que reinó este hombre, pero eso hizo que la nación de Israel pusiera los ojos en ese rey que estaba sentado en un trono aquí en la tierra y no en el que está sentado en el trono allá en los cielos. El otro rey que se menciona es Jotán, en Segunda de Crónicas 27:1. Fue un buen rey, reinó durante 16 años. El tercero es este Acaz, que Segunda de Crónicas 28, versículo 1 al 3, nos dice que era un rey malo. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, o sea, de los reyes del norte. Comenzó a adorar a Baal, hizo pasar a su hijo por fuego, o sea, lo quemó ahí en adoración a Moloch, y reinó 16 años. Y este otro Ezequías, en 2 Crónicas 29:1, fue un buen rey y reinó 29 años. Ahora, ¿dónde estuvo el detalle? Imagínense, Ezequías es hijo de Acaz. Acaz fue un mal rey, fatal para Israel. ¿Qué hizo la diferencia con Ezequías? Es que Ezequías siguió el ejemplo de su padre, David, de su antepasado, no de su padre biológico, Acaz. A veces la gente, ay, bueno, es que yo lo vi hacer y hago lo que hace mi padre. No, tenemos libertad para poder decidir qué ejemplo vamos a seguir, qué ejemplo vamos a llevar en nuestra vida. Y en el caso de este hombre, tomó el ejemplo de lo que él conocía de su antepasado, en este caso David, y provocó una reforma que duró un tiempo, pero no fue suficiente para salvar a la nación de ser llevados eh, cautivos a Babilonia. Eliminó todo lo que se oponía a Dios. Había una serpiente, estaba todavía la serpiente de bronce que nos habla números, todavía estaba ahí, la gente la adoraba, dice que él la destruyó. ¿Ya? Ezequías era un hombre que confiaba en Dios, Ezequías era un hombre de fe, provocó esta reforma. Todo está ahí registrado en Segunda de Reyes, 18 al 20. Y es en estos libros en donde está. Ahora, el ministerio de Isaías no fue algo que él dijo, ok, Señor, el Señor me llamó y ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. No, el ministerio de Isaías fue según el Señor. En el capítulo 6, el Señor de Isaías le dice a Isaías en el versículo 9, esto es lo que él debía hacer. Dios te envía, Dios me envía con un propósito. ¿Ya? Y les dice aquí, anda y di a este pueblo. O sea, Dios envió a Isaías a hablarle al pueblo. A hablarle. No hablaron ellos porque se les ocurrió, sino Dios los mandó. El problema hoy día es en el ministerio a veces personas que se autollaman. Dios no los llama. Claro, y como Dios no los llama, ellos no hablan lo que Dios dice que tienen que hablar, hablan lo que ellos quieren. Y a la vez tienen que entrar a promoverse a sí mismos para que la gente les crea, para que la gente los escuche. Eso a la larga va a producir daño a la gente también como a la iglesia. Y fíjate a las personas que fue enviado Isaías. ¿Ya? A veces a nosotros nos gustaría ir y tenemos una idea acerca de las misiones, voy a ir y todos allá en la isla o todos allá en ese pueblo X me están esperando porque yo voy con la palabra de Dios. Vea lo que el Señor les dice a Isaías. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? En medio de qué personas él iba a estar cumpliendo su ministerio. Personas que eran ciegas y sordas espiritualmente. Fíjese, dice el versículo 9 ahí también del capítulo 6, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Entonces, ¿dónde está el asunto aquí? ¿Cómo este hombre pudo mantenerse por 70 años
entregando la palabra de Dios en medio de gente que no escuchaba, que no quería ver, estaban sordos, mentalmente o intelectualmente cerrados por completo a la palabra de Dios. Bueno, tiene que ver con la obediencia al llamado de Dios, no a los resultados. Nosotros a veces queremos ver resultados así. No, Dios quiere que seamos obedientes. Sí queremos que la gente venga a Cristo Jesús. Pero el problema es cuando nosotros basamos nuestro ministerio y creemos que el éxito está enfocado en la cantidad de personas que responden o no responden, estamos equivocados. Es obediencia a Dios. Y si realmente uno dice, bueno, tengo que hacer esto, tengo que ser innovador, tengo que, bueno, si ya Dios me dice que tengo que decir y tengo la palabra, pero eso parece que no está trayendo, voy a empezar a innovar, a innovar, a innovar. Vea, el domingo vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Se volvió en un monumento. Empezó a innovar, innovar, innovar. Y al final de cuentas dejaron de hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Y hoy día es exactamente lo mismo. Y aquí vemos a este hombre, imagínate, en medio de gente que no entiende, gente que no quiere comprender, el pueblo que había tenido todos los privilegios, o sea, ningún pueblo había tenido privilegios como este. Dios mismo dándole la ley, Dios mismo sacando de Egipto, Dios mismo cuidándoles y protegiendo. Entonces puede ocurrir que alguien que haya experimentado al Señor, que haya visto los privilegios que Dios le ha dado, las bendiciones que Dios le ha dado, los haya experimentado en su vida y se vuelva indiferente y mundano, ve a Israel. Puede ocurrir. Necesitamos nosotros estar vigilantes, estar atentos aquí. Entonces, Isaías debía ir y proclamar la verdad. Pero a mayor proclamación, mayor sordera, mayor ceguera, mayor percepción embotada, cauterizada. ¿Sí? Y vea lo que dijo Jesús sobre esto, en Juan capítulo 12, donde leímos al principio, versículo 39 al 40. Y Jesús está citando esto. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y aquí está en relación al ministerio de Jesús, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado y no malinterpretar lo que el Señor está diciendo. Como que no, entonces, Dios los hizo duros, Dios les cegó el corazón. Si Dios hace eso, sería un Dios injusto. Pero aquí lo que Él está diciendo es que la proclamación de la palabra va a traer un resultado que se va a reflejar en cada persona. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, ¿ya? Hay personas que se van a cerrar o hay personas que van a recibir. Hay personas que se van a ser indiferentes y cada vez se van a volver, cada vez que oyen la palabra de Dios van a volverse más incapaces de ver, más incapaces de oír, por su propia desobediencia, por su propio endurecimiento de corazón. Entonces por eso el Señor siempre nos invita a nosotros a examinarnos si estamos obedeciendo o no a Dios. Aquí. En el libro, aquí en el capítulo 6 de Isaías, versículo 11 al 12, también nos dice ahí que Isaías va a cumplir su ministerio hasta que la nación fuere cautiva. Fíjense, en el versículo 11 hace esta pregunta Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y vea lo que describe el Señor. Y el Señor le respondió, dice, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en la casa y la tierra esté hecha un desierto. O sea, ¿cuánto va a durar mi ministerio, Señor? Bueno, vas a ver en tu ministerio, a Isaías, ciudades devastadas y sin habitantes, hasta que las casas se queden sin hombre
hasta que la tierra esté completamente desolada. Fíjate, el pueblo y la tierra están atados. Lo vemos aquí. Los dos son uno en la escritura. No puedes separar la tierra del pueblo. Hoy día hay tanto de ideas y verdad a veces de los mismos cristianos que a Israel no le pertenece la tierra. No, aquí véalo, está clarísimo. ¿De quién es la tierra de Israel? ¿A qué le pertenece hoy? A Israel. Y el Señor les estaba hablando a ellos aquí. Fíjate, este es lo que vas a hacer. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, hasta que tú veas las ciudades devastadas, sin habitantes, hasta que las casas queden sin nombre, hasta que la tierra esté completamente desolada. ¿Y quién va a hacer esto? El versículo 12, el capítulo 6, nos dice, hasta que Jehová haya hecho lejos a los hombres, haya echado lejos a los hombres. ¿Quién lo iba a hacer? El Señor. O sea, cuando ellos vean todo eso, ya van a ver que es la obra de Dios. No hay forma de que fuera de otra manera. El reino del norte iba a ser llevado lejos, fue llevado lejos. El reino de Judá, el reino del sur iba a ser llevado cautivo a Babilonia, fueron llevados cautivos. La desolación de la tierra sería grande, sería grande. Dice que estuvo de 70 años. Descansó la tierra, nos dice aquí. Pero hay esperanza. En el verso 13 dice, y si quedare aún en ella la décima parte, o sea, iba a quedar un remanente, esta volverá, dice, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, queda parte de eso en la tierra, así será el tronco y la simiente santa. Entonces, una simiente santa se identifica aquí como el tronco, como una décima parte de la nación, de la nación. Entonces, fíjense cómo Isaías tenía una tarea bastante complicada, no era algo fácil. A veces la gente dice que piensa que el ministerio es fácil, y no es así, no es así. Vio todo esto, fue fiel en su ministerio, profetizó hasta que fue muerto, hasta que fue muerto por Manasés, ¿ya? Sufrió el martirio allí. Y estos eran los tiempos de este hombre aquí. Como dijimos, Jehová es salvación, lo que significa su nombre. ¿Ya? Jehová es salvación. Eso es lo que significa el nombre Isaías, o las salvaciones del Señor, o el Señor ha salvado. Y yo creo que este es un tema central en este libro. Hay muchos actos aquí de liberación, de salvación. La liberación de Judá de la invasión de los sirios. Cuando el Señor le habla al rey, le dice, no te preocupes, yo voy a destruir a estos. La liberación de la nación del cautiverio babilónico en el capítulo 40. La liberación futura de la dispersión de los judíos en el mundo gentil. La liberación del juicio a los pecadores en el capítulo 54. La liberación final de la creación de la esclavitud del pecado, cuando se establezca el reino de Cristo, en los capítulos 60 al 66. Entonces, este nombre y este libro representa el corazón de Dios hacia su pueblo y hacia el hombre perdido. Dios siempre está ahí con su corazón y su deseo de que el hombre venga a Él. Pero ese ven hoy, estemos a cuenta. Ven hoy, estemos a cuenta. Y sus pecados, no importa la condición, ven y tú vas a ser perdonado si te arrepientes. Tu condición pecaminosa sencillamente puede ser quitada si tú te arrepientes. No puede ser de otra manera. Ahora, Israel se suponía que era el pueblo de Dios. Pero Dios le está diciendo arrepiéntanse. Necesitaban salvación. Era un pueblo de Dios por linaje, pero vivían como si fueran enemigos de Dios. Hoy día hay muchos cristianos que son nominales. Van a la iglesia, pero porque son parte de un grupo o de una iglesia local, pero no han nacido de nuevo probablemente. Pero a veces también hay algunos que viven en contra de Dios.
viviendo sus vidas en desobediencia a Dios. Se constituyen enemigos de Dios. Entonces Dios dice, hey, yo quiero salvar. Por eso envía a estos hombres, a este profeta, para que este hombre fuera usado por Dios para traer al pueblo al arrepentimiento. Dice que era hijo de Amós, es todo lo que sabemos de Amós, ya no es el profeta menor, tuvo una esposa, ya dice capítulo 8, versículo 3, ya dice, me llegué a la profetisa, probablemente porque estaba casado con el profeta, se le decía la profetisa, o a lo mejor tenía el don de profecía, no nos da ningún otro nombre de ella, ¿ya? No nos proporciona ninguna genealogía, tuvo 2 hijos, ya ahí si alguien está buscando nombres para sus hijos, aquí hay 2, Sear Jasub, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Un remanente volverá. Y este hijo fue con él en el capítulo 7, versículo 3, para hablarle a Acab, ¿ya? Para encontrarse con él, para decir que iba a haber un remanente, que no le temiera a los sirios, ni a Efraín, ni a los ramalías, que Dios iba a cuidarlos a ellos en el capítulo 7. Y el otro hijo, que es un nombre un poquito más sencillo, Maher Salhal Hasbaz, ¿ya? Está sencillísimo, que significa apresurarse al botín, apresurarse a cazar o apresurarse. El botín, aquí. El despojo se apresura. Y allí, obviamente, este hijo era un símbolo de la conquista de Siria, de Damasco y de Samaria, que aparece en el capítulo 8. Y todo lo que Isaías le profetiza en ese tiempo, los capítulos 7 y 8, dice que se iba a cumplir antes de que el niño dijera, Padre mío y Madre mía, Madre mía. Todo eso se cumplió, todo eso. Entonces, es un personaje bastante interesante este Isaías. Y lo vamos a dejar aquí. Y la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de esta introducción y a ver si avanzamos en algunos capítulos la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo importante y lo tremendo que nosotros podemos ver aquí en este libro? Es que Dios tiene un propósito. Dios va a cumplir un plan y lo va a hacer. Ya nos ha dicho lo que va a ocurrir. A lo mejor no sabemos todos los detalles, pero conocemos información bastante valiosa para que podamos tomarla, aplicarla a nuestra vida y que nos ayude a nosotros a vivir el tiempo en el que estamos aquí. Entonces, vea, el Mesías iba a venir, el Mesías vino y el Mesías iba a venir como un Mesías sufriente, eso es lo que ocurrió, pero también el Mesías regresará y va a establecer su reino. Y antes que eso ocurra, vamos a ver que Él va a traer juicio y temblará la tierra. Pero el Señor dice, hey, si hoy tú escuchas mi voz, ven. El Señor dice, hey, ¿cuál es tu condición? ¿Eres pecador? Todos somos pecadores, con la diferencia de que nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y qué tienes que hacer? El Señor dice, ven, si tus pecados fueren de la condición en la que fueren, yo soy suficientemente capaz para limpiarlos, perdonarlos y hacerte una nueva criatura. ¿Qué debes hacer? Es aceptar al Mesías, es aceptar a Cristo Jesús. No tienes que volverte judío, tienes que volverte un seguidor de Cristo Jesús para ser salvo. Los judíos tienen su cosa, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Venid a Él. Ese es lo que el Señor dice. Entonces, hay gente que no quiere creer, son desobedientes. Hay gente que escucha y obedece. ¿Y dónde está la bendición? Es en creer y en aceptar. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees en Cristo Jesús? Bueno, Isaías nos va a mostrar una visión tremenda como nunca antes del Mesías, del Rey. De ese Rey que está revelado ahí en las Escrituras.
Vamos a orar y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das. Te agradecemos, Señor, porque podemos, a través de tu palabra, conocer lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer. Podemos ver a través de ella, Señor, que esas profecías, Señor, que fueron dichas, Señor, hace mucho tiempo, muchas de ellas se han cumplido y hay otras que aún no se cumplen. Y eso nos da esperanza, sabiendo, Señor, de que tú vas a cumplir. Tu palabra nunca vuelve atrás vacía. Tu palabra, Señor, siempre va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Cualquier cosa puede pasar, pero tu palabra no va a pasar, se va a cumplir. Y ahora nosotros nos aferramos a tu palabra, donde dices que tú, Señor, perdonas todos nuestros pecados si nos arrepentimos. Si hay alguien, Señor, que nos mira en esta noche y que está viviendo, Señor, una vida de pecado, si hay alguien que nunca te ha recibido como Señor y Salvador, que tú, Señor, con tu Espíritu Santo toque su vida, Señor, y traiga convicción de arrepentimiento, Señor, de pedir perdón, y que puedan tener esa certeza y esa seguridad de que tú les perdonas, les limpias y les haces una nueva criatura en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por ellos. Te pedimos, Señor, que tú toques, Señor. Y si hay alguien en esta noche que quiere venir al Señor, quiere recibirlo, quiere arrepentirse de su pecado, puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te recibo como el Señor, como el Rey y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, pido que me limpies y te pido, Señor, que me recibas como tu Hijo, que me ayudes a vivir para ti, a servirte, a amarte y a obedecerte, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y límpiame. Dame un nuevo corazón, una nueva mente. Y ayúdame, Señor, a vivir este tiempo que nos queda por vivir en esta tierra, vivirlo para ti, para honrarte y glorificarte a ti. Te lo pido, Señor, y una vez más te recibo como el Señor, el Rey, Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.